Bien, aquí también es importante entender que no solamente el Nuevo Testamento fue el encuentro de dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos? El mundo greco-romano, y el mundo judío. El mundo judío de la fe a veces ciega, que no se razona. El mundo greco-romano que a veces solamente razona y no cree. No cree. Entonces, uno se pregunta, esos dos caminos que se encontraron en la plenitud de los tiempos. En esa plenitud de los tiempos, el Salvador visitó el mundo. Y ese Salvador que visitó el mundo llegó en un momento en el que se unieron la divinidad y la humanidad. Hubo el encuentro de Dios y el hombre. En Cristo no es solamente el encuentro de dos mundos, sino de dos naturalezas. No es solamente el encuentro del razonar y el creer que reciben al Salvador para ofrecer al mundo el camino de la santidad, sino que también hay el encuentro de el hombre que se hace Dios o el Dios que se hace hombre. En él reside la plenitud de la divinidad, dice Colosenses. En ese que nos visitó Dios. Y no solamente llegó en ese encuentro a nivel cultural, sino a nivel también de la historia del mismo Israel. Yo quiero recordarles que en Israel hubo un par de profecías. La primera profecía, una de ellas fue la de Natán. Natán, el profeta que era de la corte del rey David, le dijo: tú vas a tener un descendiente cuyo reino no va a tener fin. Tu trono va a estar sentado sobre la eternidad. Y David dijo, que seguro decía, será Salomón, pronto, seguro. No, hubo una promesa misteriosa en la que Natán le prometió de parte de Dios a David un descendiente que no iba a tener un trono que no iba a tener fin jamás. Quiere decir con esto que tenía que venir de un linaje, del linaje de David. La casa de David era importante. Él nació en Belén y de allí tenía que venir un Salvador y nadie sabía cómo iba a venir. Hay otra profecía que es uno de los profetas de la corte del rey David, que es Isaías. Isaías es uno de los profetas de la corte del mismo rey David. Tiene una profecía: una virgen concebirá y dará luz. Y tendrá un niño y le pondrán por nombre Manuel. Una virgen. ¿Qué significa lo que es una virgen? Una virgen significa que ese que iba a nacer no iba a tener papá. Si nace de una virgen, no iba a tener papá. Sin embargo, en esa plenitud de los tiempos, que nadie entendía por qué, resulta que José se promete con María. Está desposado, están prometidos. Es un año, es en ese año. No puede haber otro año. Dios no podía venir en otro año, porque si esa era la elegida, si esa mujer era la elegida, había necesidad de un padre. Y ese padre fue adoptivo. Pero si María, que es de la tribu de Benjamín, no tiene nada que ver de la tribu de Judá, ese niño no habría sido jamás hijo de David. La historia del cumplimiento de las promesas hubiera sido a mitad. Y justo en ese desposorio que nunca se realizó, nunca se consumó, porque lo consumó Dios. El Espíritu Santo fecundó el vientre de María y José, movido por el ángel, no temas recibir a María, porque lo que ella lleva viene del Espíritu Santo. Y David, José, el hijo de David, entonces, acoge a su hijo, lo asume como su hijo, lo cuida como su hijo y le da algo importante que va a ser el linaje. Fíjense qué coincidencia tan diosidencia. Porque aquí
viene en ese matrimonio a realizarse justo cuando ahora Jesús va a ser el cumplidor de todas las profecías de Israel, las de Natán y las de Isaías, que en una ecuación humana grecorromana no había manera de entenderla jamás. En una ecuación judío-religiosa tampoco. Pero en la mente de Dios, esa ecuación histórica de hacer que no solamente fuera la confluencia cultural, sino la confluencia de personas, de naturalezas, y sobre todo en el año específico, llegada la plenitud de los tiempos. Entonces ver cómo Jesús va a ser hijo de David, va a ser por un lado el hijo de David y por otro lado va a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea que en este sentido vemos nosotros que Jesús es el resultado de un plan de Dios. Porque otra pregunta importante, pero Jesús entonces, si no tiene papá, ¿dónde está su pasaporte? Él era judío, porque él es un residente del cielo. Él se mudó, pero él vivía en el cielo con el Padre. Y cuando vino la gran sorpresa en el mundo judío, quien le da la nacionalidad al hijo es la madre. Es la madre la que le da la nacionalidad al hijo, no es el padre. En el mundo árabe es al revés, en el mundo árabe es el padre. Entonces por esto es hermoso cuando en Gálatas, oigan lo que dice la carta a los Gálatas. Dice en el capítulo 4, voy a leer otra vez, pero ahora añadiendo un punto más. Dice aquí, capítulo 4, versículo 4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Nacido de mujer. ¿Oyeron? Es importante decir nacido de mujer. La palabra nacido de mujer significa israelita. ¿Se acuerdan alguien más al que se refirieron nacido de mujer? Cuando Jesús habló de Juan Bautista. En verdad les digo que no hay nadie más nacido de mujer más grande que Juan Bautista. ¿Qué quiere decir? No hay ningún israelita más grande que Juan Bautista. Pero sí lo había, y era el que lo estaba diciendo. Jesús, el nacido de mujer, por lo cual fue nacido bajo la ley, nacido en el mundo judío, para rescatar a los judíos de la ley. En la plenitud de los tiempos, en donde no solamente era una cuestión cultural, sino que era una cuestión de un Dios que conoce, que sabe muy bien, conoce más de lo que nos imaginamos nuestra historia, para descubrir que esa fuerza cae sobre nosotros, sobre el mundo entero, toda la fuerza de la salvación de esa visita. No seamos burros, no seamos bueyes, y hagamos como el burro y el buey de la Navidad. Celebremos que ha venido el Salvador. Celebremos el deseo que tiene Él de levantarnos de la condición del pecado. Y no tenemos que habituarnos a ella. Señores, es más cómodo. Es más cómodo estar en el pecado. Porque es simplemente dejarse llevar por la corriente. Y los hijos tuyos también. Tienes que saber que tus hijos también están en la corriente. Y hay que enseñarle a los hijos a nadar contra la corriente. Tenemos que aprender a dejar un legado para que nuestros hijos no se dejen llevar. No dejen de nadar y sigan. A menos que seas tú el que crees que dejándote llevar vas a poder ayudar a tus hijos a enseñarles a nadar contra corriente. Habrá muchas críticas, muchos ambientes donde tú vas, en donde el Nuevo Testamento no cabe. Ya viene a hablar este hombre de religión. Ya viene a hablar este hombre de religión. Mira con lo que le ha dado ahora.
Sí, así que tú quieres sacar además a lo mejor tú acabas de sacar el curso del Nuevo Testamento, sacas una cita, sacaste la que no era y no entendiste, entonces, ¿cómo era? No, era algo así, pero claro, no podremos nunca aprender si no nos lanzamos, pero es necesario perder el temor y solamente se pierde cuando uno se encuentra con el Dios que quiere, que hace y que nos invita también a nosotros a hacer. Ya regresamos.